Hola, ¿qué tal? Pase bien. Les habla el padre Rubén Francisco Bellante de la Argentina. Es un gusto para mí compartir lo que es este último episodio de esta serie que hemos denominado Discernir lo que agrada al Señor. Yo espero que durante estos 15 episodios ustedes puedan tener o puedan haber cosechado, digamos, elementos para llevar un discernimiento personal, familiar, comunitario, para que también les ayude a elegir mejor, les ayude a descubrir el plan, el proyecto, la voluntad del Padre Dios en sus vidas. Esta fue y este es el objetivo de esta serie. Y por eso hoy quería hablarles finalmente de los 4 criterios del discernimiento. Los 4 criterios del discernimiento. O sea, hablando de este ágape, ¿no? De este Dios que se hace ágape, Dios que se hace entrega, donación, como lo dijimos el otro día, ¿se acuerdan? Hablando de las 4 melodías del ágape. Dijimos que ágape significa amor incondicional, amor gratuito, amor de entrega, de donación, ¿no? El amor con el que Dios nos ama y con el cual Él quiere amar a través nuestro. Hablamos de las 4 melodías del ágape: encarnación, dar y entregarse, universalidad y también comunión, reconciliación, perdón. Y dijimos que no debe faltar ninguna de estas notas para que sea realmente un discernimiento en el Espíritu Santo. Bueno, y en los 4 criterios del discernimiento vamos a ver en qué consiste una vida impregnada por el ágape. Nuestro intelecto es el encargado de hallar la solución que nos brinda la mayor oportunidad de ser encarnados. Y uno se pregunta a veces, bueno, pero ¿qué significa estar encarnados? Que para un cristiano, un católico es fundamental. La fe debe estar encarnada. Somos un proyecto del Padre Dios en un tiempo, en una historia concretas. Nuestra fe debe encarnarse, debe hacerse criterios, actitudes, testimonio, vida. ¿En qué te puede ayudar esto? ¿O qué solución puede posibilitarte encarnarte? ¿En qué te ayudaría esta posibilidad de la encarnación? Primero, en aceptarte tal cual eres. Segundo, aceptar a los demás tal cual son, no como a ti te parece, sino como en realidad son. En tercer lugar, aceptar los hechos tal como los observas que son, mediante un análisis sereno y objetivo, desapasionado, ¿no? Y sobre todo con gran libertad de espíritu. Y en cuarto lugar, aceptar el aquí y el ahora, aceptar el aquí y el ahora, el kairos de Dios, la gracia de Dios que pasa, o sea, aceptar el aquí y el ahora de la situación que debes enfrentar, que debes asumir, que debes resolver. Qué importante, ¿no? Esa es un poco la solución que te posibilita el encarnar la fe. Y también podrías preguntarte, bueno, pero ¿qué solución me da la posibilidad de dar y entregarme? En la familia, en la comunidad, en el trabajo, en la escuela, bueno, en el ministerio. En primer lugar, dar lo que tienes y lo que eres. Eso, que es original, único e irrepetible y que es tu mejor aporte porque es lo tuyo. Y en segundo lugar, entregarte abriéndote en forma acogedora y vulnerable a los demás. Dije acogedora y vulnerable porque toda auténtica, sincera y honesta apertura a los demás te vuelve vulnerable, tan vulnerable como el Dios hecho hombre. Miren cómo está, crucificado. O sea que hay mucho de cruz en esto, mucho de abnegación, mucho de renuncia, pero mucho de plenitud. Esto es importante. Quien se reserva, pierde. Quien se abre, quien se dona, tiene victoria, como Él, en Él, con Él. Entonces, ¿qué solución me abrirá a la universalidad? O sea, a no ser sectario, prejuicioso, cerrado, desconfiado, mezquino, ¿no es cierto?, grupista. ¿Qué solución me abrirá a la universalidad? O sea, a abrir el cráneo, abrir el corazón, dilatar el corazón en tiempo y espacio. En primer lugar, abrirte por entero, abrir todo tu ser y toda tu vida, abrirte a todas las corrientes de la sociedad que te rodea, pasada, presente y futura. No se trata aquí de un relativismo, cuidado, ¿no? Estoy hablando de tener la mente alerta y el corazón abierto, dilatado. Y en segundo lugar,
abrirte a todas las personas a tu alrededor, porque en cada una vas a encontrar sorpresas, sorpresas del amado y sorpresas del ágape. Cada persona es un don de Dios, cada persona. Y también te puedes preguntar, y bueno, ¿y qué solución te permitirá mejor reconciliarte? En primer lugar, estar en armonía contigo mismo. O sea, reconciliar, perdonar, es liberador, profundamente liberador. Y por lo tanto te va a dar, antes que nada, una gran paz consigo mismo. ¿Saben? Nadie puede tener paz con nadie, ni con la creación, ni con el perro, ni con el gato, si no tiene paz consigo mismo. Porque cada uno tenemos que vernos como obra de Dios. Cada uno somos el ágape de Dios. Somos fruto de ese ágape. Entonces, estar en armonía con uno mismo para poder a partir de allí estar en armonía con los demás, con la creación. Bien, y también formar parte de los diferentes grupos a los cuales pertenezco, descubriendo, atención, que la unidad no es uniformidad, que la unidad debe ser diversidad y que en la diversidad está la riqueza de Dios, ese gran mosaico de Dios. A veces uno cree que todos tienen que pensar como yo pienso, todos tienen que tener los mismos gustos que yo tengo, todos deben tener los mismos puntos de vista que yo tengo, y no es así. Ahí está el diálogo, ¿no? La comunicación, diálogo que supone el logos, palabra, entre dos. Qué importante es esto también, ¿no? Tejer lazos, crear puentes y derribar muros, muros de prejuicios, muros a veces de complejos, muros también de ensimismamiento, de muchas culturas que uno llama cavernícolas, ¿no? Porque tienden a ser cerradas, muchos estilos en muchos lugares, esos prejuicios que se van creando, porque yo digo, qué curioso, ¿no? La globalización de la cual tanto se habla, el hecho de que los medios de comunicación social, internet, televisión, radio, celular, todo llegue a todas partes, no ha logrado, para mi gusto, no sé, una mayor integración de la sociedad en muchos aspectos. Y el fruto fruto amargo, digamos, está en las llamadas tribus urbanas, en los grupos violentos, que tienen diferentes nombres en cada país, las bandas, en fin, pero eso manifiesta también cierto sectarismo, ¿no? Discriminaciones raciales inclusive, religiosas. Entonces digo, tejer lazos entre las personas que conozco, verlas como ágape de Dios para mi vida y tejer lazos. Y también, por supuesto, oponerme, como digo, a toda discriminación y actuar en favor de la reconciliación. Y así entonces, frente a estas alternativas o a dos alternativas, teniendo en cuenta todo esto, mi intelecto, mi racionalidad se inclinará en favor de la vida, que decíamos antes, tomando Deuteronomios 30, lo decíamos en el último capítulo, se va a inclinar a favor de la vida a través de la solución que mejor cumpla los 4 criterios de discernimiento. Y ahí uno llega a una pregunta, pero entonces, ¿qué debo tener? ¿Un perfeccionismo, un heroísmo o un realismo cristiano? En realidad, creemos que Jesucristo fue el perfecto sí al ágape y además el único uno por siempre, como San Pablo lo expresa en 2 Corintios 1:18. Pero ¿y nosotros comparados a Él? O en todo caso, nosotros unidos a Él. Y bueno, ¿es el proceso de discernimiento que hemos descrito meramente un ideal cristiano imposible de alcanzar o es un camino posible? O en todo caso, y esto lo remarco, ¿es una gracia de Dios? Claro que sí. Creemos que el Espíritu de Dios obra en nuestro interior. No estoy hablando de cosas solamente, como dicen algunos, y eso es un idealismo exagerado. No, no. Está el Espíritu Santo en nuestro interior actuando y por lo tanto, aunque respeta nuestra humanidad y respeta nuestras opciones y respeta nuestra libertad, sin embargo, más allá de todo eso, tiene necesidad, este ágape de Dios, de seguir creciendo, expandiéndose a través nuestro, sin lugar a dudas.
Entonces, ¿qué solución me daría la posibilidad de dar un paso más de crecimiento, de madurez, de superación, de vuelo a mi proyecto de vida? Y bueno, justamente la encarnación, este dar y entregarme, este ser universal y estar en comunión, me lleva a un nuevo planteo de mi vida, a un nuevo posicionarme, por decirlo así, ante mí mismo, ante los demás, ante Dios y ante el mundo. Y aquí yo diría, este planteamiento nuevo tiene como dos tentaciones. En primer lugar, la primera, la excusa, no puedo hacer esto. No puedo volar tan alto, no creo que esté yo invitado a esto de parte de Dios, yo estoy bien como estoy, así que aquí me quedo. Una gran tentación y una gran excusa. Y en segundo lugar, también se opone a nuestra sutil y orgullosa atracción hacia proezas espectaculares y virtudes heroicas. Aquí se habla de dar pasito a pasito, paso a paso en fe y con la gracia de Dios. No se habla de voluntarismos así exagerados, no se habla de pseudomisticismos volados, se habla de encarnación, se habla de avanzar paso a paso. Finalmente, no se olviden que este ágape de Dios, que es Jesucristo, pasó gran parte de su vida oculta en Nazaret. Y luego comenzó su vida pública. Y en esa vida oculta fue preparando o ya fue viviendo su ágape, su ágape total y definitivo. Así que entonces no le tengan tanto miedo a lo que llaman ustedes lo ordinario, lo cotidiano de la vida, como si en eso no ocurriese nada importante. Al contrario, en lo ordinario y cotidiano de la vida, que no sea rutinario, por favor, ya se está preparando el ágape de Dios. Todo es ágape, en cada gesto, dentro de la casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en la comunidad, todo es ágape. Entonces nuestra corrección implica también crecimiento para poder superar estas dos excusas que dije recién, o dos extremos, ¿no? El de no puedo porque esto no es para mí, al otro exagerado de querer grandes cosas así, que tampoco vienen de Dios, sino que vienen del ego, así con mucho defecto especial, que tampoco es lo que Dios quiere. Lo que sí es bien realista, hablando del ágape, es que una prostituta o un cobrador de impuestos, Mateo 21, 31, o un niño retrasado siempre pueden dar un paso más hacia adelante en el amor. Y esto es lo que yo grito y proclamo. Desde el lugar en el que se encuentre y no desde donde deberían estar según cierta norma oficial, formal o convencional. Para la persona que padece un desorden o enfermedad mental, ese paso más puede incluso consistir en una intención más o menos consciente, solo conocida por Dios, que ve en lo secreto y que bendice en lo secreto. Pero también lo puede hacer un alcohólico, lo puede hacer un sidótico, lo puede hacer un totalmente atrapado por la droga. Es decir, acá estamos hablando de pasos que nos están invitando a volver a recuperar, si alguna vez lo vivimos, el ágape de Dios en nuestra vida. Y Jesús mismo dijo, el que es fiel en lo mínimo, lo será también en lo mucho, y el que es injusto en lo mínimo, también lo es en lo mucho. Lucas 16:10. Y aunque aquí se refería un poco al dinero, más bien yo diría que lo podríamos ampliar y dilatar a nuestra fidelidad a todas las cosas, a todas las cosas. La tentación es cierta. Nuestro inevitable egocentrismo puede fácilmente transformarse en egoísmo cuando actuamos en detrimento de los demás. Después de lo que me hicieron, ya estoy harto de entregarme a los demás, ya estoy harto de buscar el bien de los demás, ya estoy harto de que me tomen de tonto, de estúpido, ya estoy harto que se vayan a pasear. No. Entonces es esta tentación, tu peor derrota, cuando ya no quieres seguir en el discernimiento del ágape, es decir, la vivencia del ágape. Citando el capítulo 6, versículo 5 del Deuteronomio y el capítulo 19, versículos 18 del Levítico, el legista le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo entonces, has respondido bien, haz eso y vivirás. Lucas 10, 25, 28. Haz esto
y vivirás. Haz esto y vivirás. Vivirás plenamente, plenamente, con libertad interior, con gozo, con alegría, aún en medio de las pruebas, dificultades, enfermedades, incomprensiones, infidelidades, ingratitudes, pero con la gracia de Dios. Ser encarnado requiere que no olvidemos nuestro centro, desde nosotros, en el Señor. Esto es importante. Jesús requiere de nosotros, ¿no? Y estar en comunión con los demás. Hablamos de los 4 criterios. Estar en común unión con los demás requiere también que no estemos divididos en nuestro interior. Porque si en nuestro interior hay heridas, si hay quebrantos emocionales del pasado, si hay faltas de perdón, si hay humillaciones o recuerdos que siguen perturbando nuestro interior y entonces hay una lucha interior, si todavía en nuestro interior hay una lucha porque no optamos por el bien que podemos hacer y hacemos el mal que no deseamos y esa lucha no se define, es muy difícil que seamos canales de reconciliación, de perdón, de unidad, de diálogo, de solidaridad. Es muy difícil que construyamos puentes. Lo más probable es que levantemos muros. ¿Sí? Prejuicios, murmuraciones, comentarios, infidelidades, chismes, calumnias, difamaciones y cuántas cosas más. Tristeza, ¿no? Entonces uno se puede preguntar, y bueno, ¿y cuál es la vía? ¿Cuál es el camino hacia la vivencia del ágape? ¿Por qué entonces, uno se puede preguntar, la historia está plagada de errores? La historia de la humanidad está plagada de errores cometidos por bautizados, por cristianos, por católicos. ¿Por qué? Hablando de nosotros, ¿no? Y hay una respuesta en Mateo 24, del 4 al 5. Miren, que nadie se engañe, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Tomemos como ejemplo el caso ocurrido en un país europeo hace unas cuantas décadas, donde varios de sus habitantes estaban sumamente encarnados, atención, estaban encarnados, primer punto, con plena conciencia de su legado, cultura y valores comunes. Eran personas que daban profusamente y estaban dispuestos a entregarse a tal punto que muchas murieron por su país. Sin duda experimentaban una intensa común unión entre sí. Su lema era un pueblo, una cultura, un líder. ¿Saben a qué me refiero, no? El hecho es que hubo numerosos cristianos, entre otros, también hubo que cayeron en la trampa. ¿Y qué hemos descrito? Hemos descrito la Alemania nazi de 1930 a 1945. Para hablar de un ejemplo, ¿qué falló en el discernimiento? ¿Qué faltó en el discernimiento de estos cristianos, de estos bautizados, para que tantos siguieran a Hitler? Ahí está. Un falso comportamiento cristiano en cualquier tiempo, en cualquier país, en cualquier época, en cualquier situación, siempre se da, atención, cuando falta una de las 4 melodías. A los nazis les faltó una, no eran universales, solamente miraban sectariamente a su grupo, a su raza. Ahí faltó una, y al faltar una, aunque estaban supuestamente las otras 3, se cayó todo. Ténganlo en cuenta, ellos no poseían el criterio de universalidad, les faltó uno de los 4 criterios del discernimiento y se cayó todo. Por eso el ágape no puede dividirse, el ágape no debe dividirse, el ágape no puede dividirse, ningún criterio puede ignorarse, debemos emplear los 4 criterios como un todo. Seguramente, según el tiempo, el lugar o las circunstancias, por supuesto, se hará mayor hincapié en uno que en otra de las melodías, pero no debe faltar ninguna de las 4. O incluso, utilizando otra imagen, podemos comparar esta clase de integridad o totalidad con las diferentes estaciones litúrgicas. Cada estación subraya una melodía determinada, pero todas las partes
de la sinfonía que componen el ágape deben ejecutarse en su totalidad, tanto en el tiempo durante el año, como en el tiempo fuerte de Cuaresma, como en el tiempo fuerte de Pascua, como en el tiempo fuerte de Adviento o en el tiempo fuerte de Navidad. Diferentes colores, tonalidades, digamos, pero siempre esto está. Y ya Pablo había manifestado esto, ¿no? En 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. Y la afectividad es necesaria para completar la obra de nuestro intelecto. Entonces, el ágape ciertamente tiene en la afectividad algo importante, acompañado por la razón, iluminado por los valores y, por supuesto, por la fe. Entonces, una vez que hemos establecido nuestras alternativas, volvemos a recordar cuál es nuestra vocación cristiana, que es la dirección última de nuestro viaje. Luego, con nuestro intelecto, tamizamos las soluciones posibles, utilizando las 4 melodías establecidas por nuestros valores e iluminados y purificados por nuestra fe. Y una vez que hemos hallado el camino, tomamos la decisión y nos embarcamos en ello. Qué lindo, ¿no? Qué lindo porque vamos viendo, aterrizando cada vez más. Yo recuerdo el ejemplo de un muchacho a quien conocí terminando su secundaria, alguien que quería realmente servir a los demás y había pensado, porque había visto algunos documentales, en irse a algún país de África a ayudar. Entonces él era bueno en matemáticas, en física, en química, y por ahí había pensado que podía ser médico o podía ser bioquímico, pero después se dio cuenta que había que construir muchas cosas en algunos países de África, viviendas, puentes. Entonces estudió ingeniería civil y luego que se recibió se fue al África. Estuvo muchos años construyendo y asesorando a otros locales, digamos, para construir edificios, puentes, viviendas, hospitales. Qué bueno, porque justamente él, a pesar de que era muy jovencito, analizó con la mente, desde el valor del servicio, motivado por el afecto de servir al prójimo e iluminado por la fe, voluntad de Dios, y dio el paso. Dio el paso de recibirse, ir allá y entonces permanecer durante muchos años con esa motivación de la afectividad, con esa claridad del intelecto, ciertamente, con ese valor del servicio y sobre todo motivado por la fe, la gracia de Dios, la oración personal y el apoyo de la comunidad que nunca le faltó. La pregunta es siempre, ¿qué puedo hacer aquí y ahora? ¿Por qué he llegado a esta conclusión objetiva? ¿Por qué he llegado a la verdad? Y bueno, entonces el Señor va a dar esta respuesta lentamente. Bueno, habría mucho más que decir, pero estamos concluyendo, estamos cerrando, y otra vez me viene Deuteronomio 30, capítulo 30, versículo 17. No olvidar tomar el consejo del corazón, más que nada como intuición, más que inspiración, pero también siempre acompañar eso con el discernimiento a nivel racional, o sea, la consulta director espiritual, consulta al consejero, al acompañante espiritual, también por supuesto ver el valor que me está moviendo y eso iluminado por la fe, iluminado por la fe en la oración personal, consultando a la comunidad. El Señor nos habla a través de muchas cosas, pero también mediante nuestro corazón y podemos escuchar a Dios, sobre todo delante del Santísimo, delante del Sagrario, diciéndole, Señor, mi ágape, mi Dios, mi todo, mi absoluto, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy, disponible, sincera y honestamente disponible, queriendo hacer paso a paso, despacio, tranquilo, día tras día, en el hoy y aquí, en este kairos que es tu gracia en mí, lo que el Padre ha pensado. Muéstrame, Señor, tus caminos, indícame tus senderos. Sobre todo, gracias, Padre, por haberme dado las huellas del ágape de Jesús, por mirar en Él y seguir mirando, sudar y entregarse, por seguir viendo en Él esa capacidad de
comunión y reconciliación más allá de las afrentas recibidas. Mirar siempre hacia adelante desde el amor, saber elegir desde el amor, seguir caminando no pensando en mí, sino pensando en los otros, y en todo caso, pensando y viviendo para los otros, hacer lo mejor que puedo por mí mismo, que es ser un canal de gracia, un instrumento de gracia que se ama, se acepta y está pacificado porque ha comprendido que es pura obra tuya, Padre, puro amor tuyo, pura imagen y semejanza tuya. Yo quiero pedirte finalmente que toques los corazones de todos y de cada uno a través del Espíritu Santo, para que todos podamos aprender cada día más los caminos del discernimiento. Y quiero darte gracias, Padre Dios, por la oportunidad de haber grabado esta serie y también porque a través de esta serie vamos a llegar a muchos corazones, a muchas familias, a muchas comunidades, a muchos ministerios. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias porque somos tus hijos e hijas, gracias por la libertad que nos das de poder elegirte y de poder llamarte Padre, Padre amado, en el nombre de Jesús y con la misma disponibilidad y el mismo sí y el mismo fiat de María. Que a través del corazón inmaculado de la Madre te bendiga el buen Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes.